Queridos hermanos y hermanas en Cristo y queridos amigos que nos acompañan, sean todos bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos, esta vez directamente desde Torres Vedras, Portugal. Estamos muy alegres por las palabras reveladoras sobre el libro de Mateo, que nos habla con respecto al reino de los cielos. El reino de los cielos es el dominio del cielo aquí en la tierra, lo que nos habla sobre la iglesia. Nosotros ya llegamos al mensaje número 31, que tiene por título El Rey es el Señor del sábado. La lectura bíblica está en Mateo capítulo 12. Todo el capítulo 12, pero yo no sé si vamos a tener tiempo de cubrir todos los versículos. De cualquier forma, yo preparé, y como hay tanta revelación, tanta luz para aplicar, vamos a esperar que el Espíritu nos conduzca en la palabra. Nosotros sabemos que el libro de Mateo nos habla del Evangelio del Reino, porque Dios, Él necesita establecer su reino aquí en la tierra, que fue usurpado por la rebelión de Satanás. Dios hoy, gracias a Dios, tiene su iglesia como el lugar donde puede aplicar su autoridad aquí en la tierra. A través de la iglesia, ese reino será retomado para Dios aquí en la tierra. Nosotros vimos eso en el libro de Mateo. Vimos que Dios soberanamente llamó a un recaudador de impuestos, un cobrador de impuestos, un publicano. Un publicano en aquel tiempo era considerado como un pecador, estaba en la categoría de los pecadores. Mateo estaba ahí sentado en su lugar de recolectar los impuestos. El Señor Jesús pasó y le dijo, sígueme, y él inmediatamente dejó todo y le siguió. Gracias a Dios, por causa de este hecho, que nosotros tenemos la revelación del libro de Mateo. De lo contrario, no tendríamos toda esta luz de la cual estamos hablando del reino de los cielos, sobre la necesidad de vivir la realidad del reino de los cielos. Por lo tanto, agradezco al Señor por esta providencia divina, por causa de que Mateo fue alguien que conocía la función del gobierno, cómo funcionaba un reino, y pudo describir con mucha propiedad lo que el Señor Jesús hacía. Él fue el único que colocó en su evangelio este término, reino de los cielos. Por eso estamos disfrutando mucho y ganando mucha luz. Ya al comienzo del libro de Mateo, en la introducción, había la necesidad de arrepentimiento. En el pasado entendíamos que el arrepentimiento era una conversión de 180 grados. Nosotros íbamos para una dirección al mundo, al pecado, y un día el Evangelio llegó hasta nosotros, creímos en el Señor Jesús y dejamos esta vida de pecado. Y nos volvimos 180 grados en dirección opuesta a seguir al Señor Jesús para vivir una vida totalmente opuesta a aquella que nosotros vivíamos, solo que con la revelación de esta vez nos muestra que esta conversión aún no es suficiente, porque esta conversión de 180 grados todavía nos hace permanecer en este plano terrenal. El Señor quiere
que hagamos una conversión, pero esta conversión sería una transferencia de dimensión, una transferencia de plano. Nosotros que vivíamos en el plano terrenal, nosotros que nacimos y crecimos en este plano cartesiano, creímos en aquello que vimos, que no vimos, y estábamos limitados por el tiempo y espacio. No teníamos noción que existía otra dimensión, la dimensión de la eternidad, la dimensión donde Dios vive, la dimensión de los cielos y la dimensión espiritual. Pero después que creímos en el Señor Jesús, queridos hermanos, por la fe se tornó posible esta transferencia para la otra dimensión. Y es esta transferencia que Dios necesita hacer en nuestras vidas. No es solamente una conversión para permanecer en este plano terrenal, necesitamos ser transferidos para el plano celestial. Por lo tanto, queridos hermanos, para esta transferencia, el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, 11, versículo 1, nos muestra que la fe es la única chance, la única puerta, la única ventana que nosotros tenemos para salir de este plano terrenal y hacer contacto con las cosas de Dios, con las cosas celestiales en la dimensión de Dios, en la dimensión de la eternidad. Por eso, hermanos, Dios nos está enseñando a no vivir más confiando en nosotros mismos, confiando en las cosas de esta tierra. Aprender a buscar las cosas allá de lo alto. Aprender a pensar en las cosas de lo alto. De esta manera, nosotros de hecho vamos a estar viviendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Nuestros cuerpos aún permanecen en esta tierra, pero nuestro ser no es más de esta tierra. Nosotros somos comandados por los cielos. Así debería ser la iglesia. Esta realidad del reino de los cielos está principalmente en la iglesia. Dios entonces, en el final de los tiempos, Él nos llama, como la iglesia en Filadelfia nos llama como el pequeño rebaño, manada pequeña. No somos muchos, somos pocos, pero al Padre le agradó darnos el reino. ¿Y cuál es la manera que Dios usa esta manada pequeña para poder influenciar a toda la tierra, a todo el mundo? Es con la actuación de los 7 espíritus. Nosotros llegamos a la era del Apocalipsis, llegamos en la era de los 7 espíritus, no es por nuestro poder, sino por el poder del Espíritu. Gracias a Dios, las cosas están a través del colportaje dinámico, a través de la avanza joven, de la red de las conectadas, a través de la red de cuidado, a través de los instrumentos que el Señor dio a la iglesia, sea la central de acogimiento, la red de las iglesias. En las iglesias los hermanos están aprendiendo a salir en las calles predicando, orando con las personas. ¿Puedo orar por ti? Aquí en Portugal sería, ¿puedo orar por sí? De esta forma estamos introduciendo muchas personas en este otro plano, el plano celestial. Amén. Entonces esto es lo que Dios quiere que nosotros, aunque seamos pocos, Él quiere usar la iglesia para influenciar al mundo. Y yo creo que la hora de Europa llegó. ¿No es así? Europa fue siempre considerada un continente para con Dios, un continente frío. Pero hermanos, ahora va a cambiar. Vamos a calentar. Vamos a poner fuego en este continente. Vamos a orar por las personas donde nosotros estuviésemos. No necesita esperar a los colportores a hacer. Usted puede ir a la calle a contactar. Cuando se compra en los negocios, cuando compra pan en la panadería, cuando va a otro negocio, cuando pone en las gasolineras, cuando coloca gasoil,
en su coche, usted puede orar por quien le atiende y anotar su contacto y ya comenzar a cuidar. Y así, hermanos, vamos a hacer la diferencia. Vamos a introducir muchos al reino de los cielos. Muy bien, entonces, ¿cómo se entra en la realidad del reino de los cielos? Está en las bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo. La principal bienaventuranza es la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En la versión King James actualizada habla justamente así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto confirma, por ejemplo, en Isaías 57, ¿dónde está nuestro Señor? Él está en otra dimensión. Yo olvidé traer la versión, pero aquí en mi celular yo tengo. Isaías 57, versículo 15. Dice, voy a leer en la versión King James actualizada. Porque así dijo el alto y sublime. O sea, nuestro Dios es alto, es lo sublime. Aquel que habita en la eternidad. Él habita para siempre. Él vive en la eternidad. Él vive la eternidad. Él habita la eternidad. Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. Por un lado, Dios está en la otra dimensión, está en la dimensión de la eternidad. No está en la dimensión tiempo-espacio de este mundo cartesiano. Él está en otra dimensión, más allá del tiempo. Él también está aquí con nosotros. Pero, ¿con quién? ¿Con quién está Él? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Solo quien tiene un espíritu quebrantado y humilde tiene la presencia de Dios. El reino de los cielos está con quien es humilde, quien es quebrantado de espíritu, para darle un nuevo ánimo, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cómo se entra y se permanece en la realidad del reino de los cielos? Tiene que tener un espíritu quebrantado y humilde y tener un corazón quebrantado, constrito, humilde, arrepentido. Isaías 66, el último capítulo de Isaías. ¿Cómo dice en el versículo 2? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre de espíritu. ¿Miraré a quién? A aquel que es el Dios de la eternidad, que vive en otra dimensión. Pones toda su atención, Él va a mirar, va a estimar. ¿A quién? Al humilde, al pobre de espíritu, que tiembla a mi palabra, a quien que dedica su amor reverente a su palabra. Por eso nosotros necesitamos aprender en todo tiempo a vivir en el Espíritu, con un espíritu arrepentido, con un espíritu humilde, con un corazón quebrantado, y dar total atención a la palabra del Señor. Sin la palabra del Señor no vivimos. Sin la palabra del Señor no tenemos dirección. Sin la palabra del Señor no tenemos confianza en nosotros mismos para vivir.
No sé si los hermanos entendieron, pero por ahí quiero comenzar el mensaje. Entonces ahí volvemos para Mateo, después que terminamos Mateo 5, 6, 7, ya hablamos varios mensajes sobre eso. En el capítulo 8 él comienza a sanar, también el capítulo 9 la cura de un paralítico, va curando nuestra parálisis. Estábamos totalmente paralizados para realizar la obra de Dios, incapaces, inútiles, éramos inútiles, como Onésimo del libro de Filemón. Antes éramos inútiles, pero gracias a Dios, Dios nos está sanando para hacernos útiles. Los paralíticos estamos siendo curados. No voy a repetir, no tengo tiempo. Capítulo nuevo, hay muchas cosas maravillosas. Ahí también nos muestra la cura de los judíos, de los gentiles. Después el rechazo de los judíos y la salvación de los gentiles. Toda esa historia está en el capítulo 9 y al final del capítulo 9 muestra cómo el Rey del reino de los cielos se preocupa con las ovejas perdidas aquí en la tierra. Él recorría, ese era el modus operandi de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesús, y que tenemos que aprender nosotros a vivir así. El versículo 35 de Mateo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nuestro Rey no queda entre cuatro paredes sentado en su gabinete. Nuestro Rey está buscando personas que necesitan de salvación, de sanidad, que están en las calles. Por lo tanto, hermanos, la iglesia que es la que tiene esta responsabilidad de predicar el evangelio del reino necesita estar en las calles. De un lado, necesitamos de esta conferencia. Es como que estamos subiendo en el monte oyendo la palabra del Señor, pero después necesitamos bajar del monte, descender y aplicar esta palabra. Y recorría las ciudades y aldeas para hallar a las personas, y las personas, en el versículo 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Esta compasión por las personas necesitamos tener. No es porque usted está viviendo una vida maravillosa de la iglesia que usted no tiene esta compasión. Necesita tener esta compasión como el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Una vez que el ser humano se desconectó de Dios, con la caída del hombre, el pecado entró. Y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Eso está en el libro de Romanos. Entonces, hermanos, todo ser humano que se desconectó vive en desorden, vive en aflicción. Están afligidos, sufriendo y también cansados. Las personas están cansadas. Son ovejas que están exhaustas porque el hombre se desconectó de Dios. Nuestra responsabilidad como iglesia es reconectar a las personas con Dios a través del evangelio, a través de una pequeña oración. Usted puede convertir los corazones para Dios. Vamos a salir a las calles, hermanos. Vamos a predicar el evangelio. Vamos a orar por las personas. Esto es lo que yo puedo decir. Los últimos dos capítulos, capítulo 9, dice que la mies es grande. Los trabajadores, los obreros somos pocos. Entonces somos un pequeño rebaño, una pequeña manada, pero Dios está usando esta pequeña manada. Por lo tanto, la mies es mucha para tan pocos trabajadores, pero Dios puede multiplicar la fuerza. Las fuerzas del trabajo de la iglesia, Dios puede multiplicar a través de sus 7 espíritus.
o su espíritu 7 veces intensificado. Ahí en el capítulo 10, Jesús llama a 12 discípulos y Él los envía como 12 apóstoles. Da instrucciones también. Entonces ya los va previniendo contra todas las dificultades que vendrán. Pero ellos no necesitan tener miedo, pues quien los envía cuida de ellos. No se necesita preocupar con las autoridades cuando son llevados, qué hablar, qué no hablar, queden tranquilos. Dios pondrá palabras en sus bocas. Y en el final, a quien recibe cualquier uno de nosotros tendrá una recompensa. Quien dé un vaso de agua fría para uno de estos pequeñitos tendrá una recompensa. Ciertamente tendrá su galardón. Por eso somos amados de Dios si hacemos este trabajo para Dios. En el capítulo 11, yo preciso preparar todo esto para entrar en el capítulo 12. Capítulo 12 acababa de dar instrucción a los 12, los envió a las calles y él mismo no entró entre 4 paredes para descansar. Él también salió para predicar. Capítulo 11, versículo 1. Ahí entra una historia que necesito hablar, aunque yo ya di esta palabra en el último mensaje para entrar en el capítulo 12 y entender con respecto al sábado. Aquí habla de Juan el Bautista. Capítulo 11, versículo 2, cuando al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Hermanos, esto es asustador que Juan haga esta pregunta. Yo necesito, aunque sea rápidamente, mostrar este paño de fondo, este trasfondo, para poder entender esto que necesita ser extraído de aquí en adelante. Hermanos, Juan el Bautista, desde el vientre materno, estaba lleno del Espíritu Santo. Era alguien diferente de los demás, no quedó en la vieja religión judaica. Él no era sacerdote como los de la vieja religión, quedando en el templo, vistiendo las vestiduras sacerdotales finos vestidos. No comía las finas comidas dentro del templo, sino que él salió al desierto. Él necesitaba quitar a aquellos judíos viviendo en aquella vieja religión. Él necesitaba sacarlos de allí y convertirlos a Jesús. Él preparó el camino para Jesús. Entonces él salió al desierto. Era la voz que clamaba en el desierto. Él no se vestía con vestiduras finas. Él se vestía con pelo de camello, con aspecto muy rudo, hasta quizás maloliente. Y lo que él comía, no comía finos manjares. Él comía langostas y miel silvestre. Así era Juan el Bautista, y el Espíritu era con él. Él no necesitaba hacer fuerza. El mismo Espíritu trabajaba y multitudes concurrían a él y eran bautizados. Hasta él le decía a los fariseos: raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Él tenía autoridad. Y las personas venían a él porque el Espíritu estaba con él. Ahí cuando vio a Jesús, dijo: este es de quien yo dije que vendría después de mí. Yo les bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Yo no soy digno ni de atarle las sandalias, las correas de sus sandalias. ¿No es así? Él vendrá y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego. Él quiere dar vida. La iglesia es la que tiene vida. El trigo tiene vida, la paja no. Entonces, queridos hermanos, Juan el Bautista era
Él trabajaba en el descanso del Espíritu. ¿Me están entendiendo lo que yo quiero decirles? Pero cuando Él bautizó a Jesús, Él fue testigo ocular. Cuando el Espíritu descendió en forma de paloma sobre Jesús al salir de las aguas, y una voz que decía desde el cielo: "Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia". Y al día siguiente, Él dijo: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y dos de sus discípulos siguieron a Jesús. Pero Él no lo siguió. Él debía haberlo seguido. ¿Por qué? Porque su tarea ya terminó. Él era solamente el precursor. Él introdujo a Jesús, bautizó a Jesús, inauguró a Jesús para comenzar su ministerio. Entonces, el ministerio de Juan terminó. Pero él no terminó con su ministerio. Y a partir de entonces, él formó una nueva religión, la religión de él. ¿Entendieron? Cuando él fue usado por Dios, él salió del ambiente de la vieja religión. Pero al no salir de escena en ese momento que debería salir y seguir a Jesús, si él siguiese a Jesús, él también estaría en el reino de los cielos. Pero él no lo siguió y formó una religión que competía con Jesús y sus discípulos. Hermanos, cuando usted es dirigido por el Espíritu, usted es gobernado por el Señor, usted trabaja en el descanso. Pero cuando usted comienza a querer montar su propio grupo, usted quiere dar continuidad a aquello que usted ya hacía por el Espíritu, pero ahora ya no lo hace. Entonces empieza a cansarse. Empiezan las quejas. Usted se vuelve una persona quejosa. Se queja de todo el mundo. Juan el Bautista se quejó de Jesús. Él se decepcionó con Jesús. Jesús debería haberlo sacado si era realmente Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado aquí en la tierra. Debería haber sacado a Juan de la cárcel. Ahí entonces comenzó con ese tipo de pensamiento. Yo trabajé tantos años para Jesús, para Dios, y ahora mira mi situación, nadie me llama, estoy aquí abandonado. Eso quiere decir que usted ya cayó en una religión. Usted perdió su frescor de seguir al Señor Jesús. No forme ninguna religión por sí mismo. Ella tenía su propio grupo de discípulos que competían con el Señor Jesús. Nosotros ayunamos y los discípulos de Juan decían esto. Nosotros ayunamos y los fariseos también y los discípulos de Jesús no. Preguntando a Jesús. Y ahí había quejas de todos lados. Vamos a terminar con esto. Vamos a seguir con simplicidad, con un espíritu quebrantado, humilde de espíritu. Cuando usted se juzga a alguien, cuando usted se juzga conocedor de algo, de alguna cosa, es porque el árbol del conocimiento del bien y del mal, usted está ahí y se termina quejándose de todo el mundo. Se decepciona con Dios. ¿No es así? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a volvernos a la simplicidad. Vamos a seguir al Señor Jesús con simplicidad. Recibir la palabra profética. Obedecer, practicar en nuestra simplicidad. Así nunca nos quejaremos de nadie, mucho menos de Dios. Nosotros seguimos con alegría y aunque corramos, no nos cansaremos. Trabajaremos y no nos fatigaremos. ¿Por qué? Porque el Espíritu es con nosotros. Trabajamos en el descanso. Es por eso, hermanos, que aquí al final
Versículo 28 de Mateo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descansar. Pensamos que esto era para las personas del mundo. Pero esto habla a alguien que es semejante a Juan Bautista, que estaba trabajando en el descanso y salió del descanso y comenzó a trabajar por sí en su propia religión. Esta palabra aquí, esta parte de Mateo, no son palabras de conferencias. Esta palabra relata nuestra realidad. Nos dice dónde estamos. Esta palabra es para llevarnos a la realidad del reino de los cielos. Yo estaba hablando aquí a los hermanos. Cuando leo esta palabra me causa un temor. Estos días, yo solo pido a Dios, Señor, no me dejes nunca caer en ser alguien que autoconfía, que confía en sí mismo. Si somos así, terminaremos siendo como Juan el Bautista. Saldremos del descanso creyendo que somos algo y perderemos todo. Principalmente ahora, en el final de los tiempos, que el Señor me guarde de cualquier soberbia, de cualquier orgullo. Continúo no siendo nada, siendo alguien humilde, quebrantado de espíritu, que el Señor pueda usarnos. De esta forma vamos a trabajar en el descanso. De lo contrario, nosotros estaremos cansados y sobrecargados. ¿Eres tú aquel que habría de venir o esperaremos a otro? Porque ya estoy cansado de esperar. La carne está muy pesada para mí. Mi yugo está muy pesado. El Señor dice, eso es porque no tomaste mi yugo. Venid a mí. Usted también, Juan el Bautista, venid a mí. Todos los que estáis cansados y cargados, yo os aliviaré. Tomad mi yugo. Tomad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué manera el Señor tiene para aliviar nuestra carga cuando nos cansamos? Es tomar el yugo de Dios. En lugar de Él quitar su carga, Él pide que usted tome el yugo de Él. ¿Qué es el yugo de Él? ¿Ustedes conocen el yugo? El yugo es un pedazo de madera que va sobre el cuello de dos animales. Y aquí el sentido de tomar mi yugo es quien toma su lugar en el yugo que está aquí al lado mío. El yugo está en una parte en el animal principal y la otra parte en el animal auxiliar. Entonces este yugo le está esperando a usted. Usted realmente está cansado, está sobrecargado. Juan el Bautista, los discípulos de Juan el Bautista están cansados, sobrecargados. Ven, toma, aquí este lugar es suyo y yo os aliviaré. Ven, toma mi yugo. Yo voy a cargar, no usted. ¿Me entendieron? Esta toda la obra que estamos haciendo como iglesia aquí en la tierra, no somos nosotros que hacemos. Es Él haciendo. Nosotros apenas tomamos nuestro lugar en el yugo. Él es el que lleva toda la carga. Porque el yugo para tirar un carro, un arado, una carga grande para trabajar, el buey principal es el que lleva toda la carga. Y usted va a sentirse aliviado. Nosotros somos estos. Si trabajamos en este principio, seremos aquellos que corren y no se cansan. ¿No es así? Aquellos que trabajan y no se fatigan. Oh Señor Jesús. Amén.
Tomad mi yugo y aprended de mí. Yo no vine aquí en la tierra para estar de vacaciones. Yo vine a hacer la voluntad del Padre, predicar el Evangelio, pero no me canso. Quien toma mi yugo no se cansa tampoco, porque yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este trasfondo es que me permite entrar en el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre. Comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos, viéndolo, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero él les dijo: los fariseos parecen esa patrulla religiosa. Ellos no descansan. Ellos no descansan. Jesús les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Yo tuve que trazar todo este paño de fondo, todo este trasfondo para entender lo que es el día de sábado. Los fariseos están siempre corriendo atrás y fiscalizando a otros. Saben que hay gente así, fiscalizando a otros, no a sí mismo. Y Jesús y sus discípulos estando quebrando, violando, profanando el día sábado, el día de reposo. En primera de Samuel, capítulo 21, si ustedes recuerdan la historia, David huyendo de Saúl, David tuvo que huir de Saúl, que por celos le quería matar. Versículo 1. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me concedió un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalaré a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David, diciendo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de las mujeres. Entonces el sacerdote Ahimelech terminó dándole los panes sagrados. ¿Qué son estos panes? Estos panes sagrados. ¿Alguien sabe? En el lugar santo había una mesa llamada Mesa de los Panes de la Proposición o Mesa de la Presencia, donde estaban 12 panes. Estos panes de la presencia representan la presencia de Dios. Estos panes eran para alimentar el pueblo, uno para cada tribu, 12 panes. Y cada sábado estos panes eran cambiados. Y cuando estos panes eran cambiados, los que eran retirados podían ser usados
para las familias de los sacerdotes. ¿Entendieron? Entonces estos panes eran lo que el sacerdote Ahimelech tenía a mano. No podía dar aquello que terminó de ser ofrecido, solo aquellos que han sido retirados. Solo que era guardado para los sacerdotes. Pero David estaba necesitando y el sacerdote le dio estos panes para David. Y nadie murió por esto. Entonces le fue permitido por Dios que fuesen alimentados los que estaban con David. Esto es lo que Jesús está hablando. Los panes, vamos a mirar. Aquí Jesús, ¿por qué habla de David? Porque Jesús es el verdadero David. Él vino para tomar el reino, el trono de David, era para siempre. Este es el verdadero rey David. Los panes de la presencia, en Éxodo 33, capítulo 33, versículos 14 y 15. Él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia de ir conmigo, no nos saques de aquí. Cuando habla de los panes de la presencia, se refiere al descanso. Porque la presencia de Dios nos da descanso. Cuando usted sale por sí mismo, cuando sale a la calle a orar por las personas, si va solo, usted se cansa. Pero si usted sale en la presencia de Dios y la presencia de Dios sale con usted, no tiene cansancio alguno. En Isaías 63, 9. Señor Jesús. Vamos a trabajar en el descanso. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz o de su presencia los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los llevó todos los días de la antigüedad. ¿Cómo nosotros necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas? Estos panes indican la presencia de Dios que nos hace descansar. La presencia de Dios nos da descanso. En el momento que Juan Bautista salió de la presencia de Jesús, perdió el descanso. Eso es lo que yo necesitaba mostrarle. Y los 12 panes, cada uno representando o simbolizando una tribu. Vamos a ver en Levítico capítulo 24, versículo 5. Y tomarás flor de harina, y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2/10 de efa, y los pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre mesa limpia delante de Jehová. Este es el pan de la presencia. Y será Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Estos eran los panes de la presencia que estaban en el tabernáculo. Entonces, estos panes eran colocados en la mesa del lugar santo en el tabernáculo y todos los sábados, después de la ceremonia, eran cambiados y podían ser comidos por los sacerdotes y sus familias. Y los sacerdotes que preparaban los panes de sacrificio del sábado, porque en el sábado no se podía trabajar, pero los sacerdotes tenían que preparar los panes. Ellos violaban el sábado, transgredían el sábado y no tenían problema. Eso es lo que el Señor Jesús hablaba. Entonces,
Mesmo sob proibição geral do trabalho nesse dia, os sacerdotes que preparavam os pães e Los sacrifícios sacerdotes no que preparaban sábado los panes y não tinham sacrificios en problema. el sábado no O tenían problema. significado do sábado, Entonces, Deus, isso eu significado quero del sábado. Yo mostrar para você. quiero Que significa o mostrarle qué sábado? significa el É que sábado. se El virou-se um mero sábado preceito llegó a ser un mero religioso. precepto Tem que se entender religioso. qual é o seu ¿Cuál es su significado. Qual é o seu significado? significado? En Gênesis Génesis capítulo 2. Dá uma olhada. 2, Gênesis capítulo 2. Deus, ele terminou a cuando sua Dios terminó obra. su obra, ¿qué O que sucedió? aconteceu? Vamos lá. Vamos, capítulo 2, versículo 1. diz assim: Fueron assim, pues pois, acabados los foram cielos y la tierra, acabados os céus e a terra e todo o seu exército. y todo el ejército de Havendo ellos. Deus Y acabó terminado Dios no en dia el sétimo día a sua séptimo obra la obra que fizera, hizo descansou y reposó nesse dia el día de séptimo toda a sua de obra toda que la tinha obra que feito. hizo. E Y bendijo abençoou Dios el Deus día o séptimo dia sétimo y lo santificó, porque en él reposó descansou de toda la obra que como había hecho Criador en la creación. fizera. Então Deus Dios bendijo abençoou o el séptimo sétimo día dia, né, y lo santificó, né, porque ele porque en él descansó de toda toda la obra como creador. fizera. Então, Entonces, queridos hermanos, piensen un poquito. El séptimo día para Dios, que é o dia do el día de descanso, descanso, ¿sería qué? El hombre fue creado, ¿en qué día? El hombre fue creado en el sexto día. Y el séptimo día, el día del descanso, es el primer día del hombre. ¿Entendieron? Entonces, el hombre fue creado para entrar en el descanso de Dios. Dios nunca tuvo la intención. Él no necesita que el hombre trabaje para Dios. El hombre quiere que entre en su descanso. El trabajo del hombre es en el descanso de Dios. ¿Entendieron? El primer día del hombre es el séptimo día de Dios. El primer día del hombre es el descanso de Dios. Más tarde, cuando vino Cristo y murió, el primer día de la semana llegó a ser el día del Señor. ¿Están entendiendo? Ahí cambió para el día del Señor. En el Nuevo Testamento, nosotros resucitamos con Cristo el primer día de la semana. Nosotros nacimos. La iglesia fue engendrada en la resurrección. Nacimos en el descanso. ¿Entendieron? Entonces, Dios no tiene intención de que sea un trabajo arduo, de su esfuerzo natural, religioso, haciendo muchas obras para Dios. No, Él quiere que usted disfrute de su descanso. Por eso Él dice, ven, tomen mi yugo, aprended de mí. Tomad mi yugo, aprended de mí. ¿Me están entendiendo, hermanos? Oh, Señor Jesús. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Amén. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El sábado no es para regular,
al hombre como un precepto religioso. Veamos ahora Marcos capítulo 2, versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Quiere decir que el sábado, el día de reposo, no fue establecido para regular al hombre. Fue establecido por causa del hombre, para que el hombre trabaje en el descanso de Dios. Solo que los fariseos invirtieron este concepto. En lugar que el hombre pudiese descansar, el hombre queda más cansado, regulando, fiscalizando a otro. ¿Quién hace cosas en el día del sábado y los acusa y los denuncia? No es para eso, hermano. Es para el hombre. Fue hecho para el hombre, para entrar en descanso. Y la buena tierra de Deuteronomio 12 representa el descanso. Deuteronomio capítulo 12. Yo no tengo prisa para terminar, no voy a conseguir terminar este capítulo, pero vamos despacito, no, sin prisa. Este mensaje se transformará en 2 mensajes, no tengo problema. No se preocupe, ni yo me voy a preocupar. Amén. Deuteronomio 12, versículo 9. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Todavía Dios quiere darnos un descanso. La tierra buena de Canaán representa ese descanso, representa el sábado. Pero ese verdadero descanso todavía no es la tierra. No es aún la tierra física de Canaán. Dios preparó otro día, otro descanso. ¿Que está dónde? Que está en Hebreo capítulo 4. ¿Dónde está ese descanso? Hebreo capítulo 4, versículo 8. Entonces, si Josué les hubiese dado descanso, no hablaría respecto a otro día. Josué hizo realmente que las 12 tribus, cuando entraron en la tierra de Canaán, distribuyó la herencia y cada tribu recibió su posesión. Entonces ya dio descanso. Pero aquí dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque aquel que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacernos trabajar en el descanso. Trabajar en el descanso. Necesitamos descansar. Vamos a trabajar descansando. Cuando usted está en el Espíritu, cuando usted sigue al Espíritu, cuando usted es simple y sigue la palabra. Por eso, aquellos que tienen a Dios, Dios atiende, mira a aquellos que tienen un amor reverente a su palabra. Eso es trabajar en el descanso. Dios habla, nosotros recibimos con simplicidad y obedecemos y practicamos. Y Dios hace la obra. ¿No es así? Jesús aquí en la tierra, Él no se esforzaba para hacer la obra de Dios. ¿Usted sabía de eso? Quien hacía la obra de Dios era el propio Dios. ¿No es así? ¿No es verdad? Yo ya leí Hechos capítulo 2 para ustedes. Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros,
por medio de Él. Deus realizou. Quem realiza? ¿Quién realiza? ¿Quién hace? Es Dios. No era Jesús. Por intermédio Dios de hizo Jesus. por medio Mas quem de Él, realiza por é intermedio Deus de Pai. Jesús. Pero el que hizo es Dios Padre, Por meio dele entre vós, como vós. como vosotros mismos sabéis. Entonces, la misma cosa hoy. Si nosotros oímos la palabra del Señor, nosotros obedecemos. Salimos y practicamos. Irmãos, quem Quien realiza la obra de Dios es el propio Dios. Y nosotros descansamos. Nosotros trabajamos en el descanso. Eso es lo que ha sucedido estos días. ¿No es así, Mauricio? Hein, Maurício? Se foi aperfeiçoado. Fue a perfeccionarse en Brasil, vino a Europa. ¿Funciona en Europa o no funciona? Funciona. Funciona. Trabajando en el descanso. Porque quien realiza la obra no soy yo. Los milagros que suceden. Las personas lloran. Las personas son sanadas. Las personas son colocadas. Su vida es colocada en orden. ¿Quién hace ese trabajo? No soy yo. Yo no tengo esa capacidad. ¿Es Dios? Si es Dios quien hace, entonces yo trabajo en el descanso. Si soy yo quien hago, me voy a fatigar. Voy a quedar sobrecargado. Mejor es trabajar en el descanso. Ese otro descanso que nosotros hablamos en Hebreos capítulo 4, ese es el séptimo milenio. Y nosotros ya estamos en el límite de terminar. Estamos en el final del sexto milenio. El séptimo milenio es el reino milenial. Ese otro día para entrar en la buena tierra de Canaán es entrar en el reino milenial. Entonces hoy la iglesia vive como la realidad del reino de los cielos. Nuestra responsabilidad es introducir el reino de vuelta. Ese reino vendrá en su manifestación en el milenio, en el séptimo milenio. Ese séptimo milenio está ya pronto para venir. Y nosotros queremos ser los que van a introducir este reino. En uno de los viajes, fue en el 2019, final de noviembre. ¿Usted sabe hasta la data? Hasta la fecha. Final de noviembre de 2019. Estaba visitando las iglesias de Minas Gerais con Mauricio y otros hermanos. Y ahí viajando en la furgoneta de ellos, yo pregunté, Señor, ¿qué es lo que el Señor quiere que yo haga aquí en la tierra? ¿Cuál es mi papel? Dime concretamente, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi papel? Y el Señor me dijo claramente, yo quiero que usted introduzca a mi pueblo en la buena tierra de Canaán. Entonces mi responsabilidad, hermanos, yo quiero completar mi carrera, terminar mi ministerio, de llevar a los hermanos al reino milenial. El reino milenial es la manifestación del reino de los cielos. Solo va allá quien hoy vive la realidad del reino de los cielos, quien hoy vive la vida de un vencedor. Para eso, hermanos, es que nosotros luchamos. Si es para vivir una vida cristiana cualquiera, no necesitamos estar aquí. ¿No es así, Grimaldi? Pero si queremos ser vencedores, si queremos luchar por el reino, estamos dispuestos a negar a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir al Señor, y trabajar en el descanso, porque el séptimo milenio nos está esperando. Cuando introducimos el reino de Dios aquí en la tierra va a descansar, porque introduciremos en el descanso, en el reposo que está preparado para nosotros. Entonces, ¿vamos para allá? Vamos a volver a Mateo. Señor Jesús. Estoy medio perdido. Señor Jesús.
capítulo 12 de Mateo, versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. Los sacerdotes trabajaban en el sábado y no violaban el sábado. Pero aquí él dice, acá hay uno mayor que el templo, mayor que los sacerdotes. Él no dice mayor que los sacerdotes. El templo era mayor ya que los sacerdotes y el mayor aún que el templo. Si supieses qué significa mis... el hombre no entiende. El hombre no entiende el corazón de Dios. Jesús quiere misericordia. Dios quiere darnos misericordia. Y no holocaustos. Y el hombre en todo momento quiere ofrecer holocaustos usando sus propios medios para sacrificar. Así como Caín. En lugar de ser como Abel, ofrecer para Dios lo mejor de la grosura de las ovejas, de los animales, y no lo mejor de su propia fuerza. Dios no quiere fruto de nuestra propia fuerza. Dios quiere darnos misericordia, porque Dios sabe nuestra condición. Dios conoce nuestra condición. Nosotros mismos no tenemos nada para dar para Dios, a no ser aquella zarza que Moisés vio. ¿Somos qué? Somos como una zarza, que es el soporte para Dios poder trabajar. Aquel fuego no usaba la zarza como combustible, usaba la zarza como soporte. Hoy es la misma cosa. Dios quiere usar mi cuerpo, mi ser, como un soporte. Si yo no voy para la calle, Dios no puede ir a la calle. Dios entonces me usa como soporte. Pero la fuerza no es mía. Quien hace la obra no soy yo. Yo soy solamente un soporte. Quien hace la obra es el fuego. ¿Entendieron, hermanos? Tenemos este tesoro en vaso de barro, dice Pablo. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos un vaso de barro. Vamos a llevar el tesoro a las calles. Porque si yo no voy, el tesoro no va. Dios necesita de mí, es para eso. Pero no que yo confíe en mí mismo, en mi fuerza, en mi capacidad, en mi poder para realizar la obra de Dios. No, no, no. Dios quiere darnos misericordia. No quiere nuestros sacrificios, nuestros holocaustos. Dice el Señor, quiero darte gracia, darte misericordia, para que usted pueda servir como un soporte, como ese vaso de barro. ¿Está quedando más claro ahora este capítulo? Espero que quede bien claro esta cuestión del sábado. Señor Jesús. ¿Sabe por qué? El hombre muy loco. En el día en que Eva fue engañada por la serpiente dijo a ella, Dios les mintió a ustedes. El día que comieren del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios les dijo que morirían. No van a morir, no. Dios tiene miedo que el día que ustedes coman de él, ganen una capacidad de discernir el bien y el mal como Dios. Esto es, usted no precisa más de Dios. Usted tendrá una pseudo capacidad de juzgar las cosas y de hacer las cosas. Esto engaña al hombre hasta hoy. Y engaña a muchos cristianos también. Hasta entre nosotros. Entonces tenga misericordia el Señor de nosotros. No deje que esa capacidad falsa, que es del árbol del conocimiento que da para el hombre, el conocimiento que da
Es una capacidad falsa. Piensa de que sabe. Piensa que tiene habilidad. Usted en el comienzo de la vida de la iglesia es humilde, aprendía con todos, pero ahora que ya se formó, ya tiene sus discípulos como Juan el Bautista, entonces ya es autoconfiante, ya tiene autoconfianza. Estos días yo estaba hablando a Salomón, he orado mucho. Señor, manténme siempre humilde. No me dejes enorgullecerme. Quiero trabajar en tu descanso. Yo apenas soy un vaso. Mantén mi espíritu humilde, quebrantado y arrepentido. Todo tiempo, a todo tiempo, en todo momento. Ahí yo voy a trabajar en el descanso y Dios conseguirá hacer su obra. De lo contrario, la obra de Dios no consigue continuar. Oh Señor Jesús. Continuando. Versículo 9. Pasando de allí vino... ¿Qué hora? Quanto tempo ainda tem? 7:30? Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? De nuevo este tema. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una abeja y ésta cayere en un hoyo el día de reposo, no le eche una mano y la levante? ¿Cuánto más vale un hombre que una abeja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende la mano. Y él la extendió y fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Hermanos, en primer lugar, la sanidad de este hombre con mano seca está registrado en Lucas capítulo 6. Veamos ahí en Lucas capítulo 6. ¿Por qué yo quiero leer aquí? Para ustedes. Porque este sábado era el sábado siguiente de la otra semana, después que los discípulos pasaron por la mies y comieron las espigas. Quiero que sepan que es el sábado siguiente. El versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga. Perdón, versículo 1 y versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Entonces les leí Lucas para que entiendan que era la otra semana, el otro sábado. El primer sábado el rey reveló que era el Señor del sábado. Ya leímos. Aquí en Mateo 12:8, y que era mayor que el templo. Ahí en el versículo 6. Y el verdadero significado del sábado es trabajar en el descanso de Dios, pues Él prefiere misericordia a holocaustos. Versículo 7. Y en el segundo sábado, el rey revela que se preocupa con el hombre y lo compara a una oveja. Versículo 11. Realmente Jesús ama al hombre y se preocupa con el hombre. Los hombres, las multitudes estaban como ovejas sin pastor, afligidas y exhaustas, dispersas. El Señor tiene desespero por los hombres y nosotros no podemos quedar fríos
en cuanto a estas cosas, con el corazón duro. Necesitamos tener el mismo corazón de compasión. Vamos a salir a las ruas, vamos a rescatar esas ovejas. Usted puede decir, yo no consigo, no puedo rescatar a todos, pero esa una que usted rescató ya salvó la vida de ella, entonces vale la pena. En el Brasil tenemos miles de testimonios de cómo las personas, no pocas, estaban ya queriendo suicidarse, sin sentido para vivir, no veían más sentido de sus vidas. Quizás aquellas no estaban pensando suicidarse, pero veían la vida sin gracia, sin sentido. Vimos muchas situaciones parecidas y las personas siendo rescatadas. Por eso, Dios quiere usarnos. Somos pocas, pero estas pocas personas, el Espíritu puede usar estas pocas personas y hacer grandes cosas. No se sienta limitado aquí en Europa. Ustedes aparentemente son pocos, pero el Espíritu puede usarlos a usted. Si cada uno de nosotros diariamente contactamos a las personas, oramos con ellas, llevando libros que puedan las personas ver, conocer el Evangelio del Reino, o por lo menos un periódico. Entonces algunas cosas dejen en la mano de las personas y tome los contactos de ellas para cuidar. Pregúntele, ¿usted quiere que continúe orando por usted? Yo puedo continuar cuidando. Tenemos una red de cuidado aquí. Podemos continuar cuidando. Vamos a hacer esto en Europa. Una cosa simple. Pero, hermanos, vamos a rescatar a las personas y colocarlas en la iglesia, porque la iglesia en Filadelfia tiene esta responsabilidad de llevar a las personas para el descanso. Trabajar en el descanso, llevando al descanso al reino milenario. Al reino milenial. Esa es nuestra responsabilidad. La mano reseca, el miembro del cuerpo muy útil para trabajar. Una vez reseca, pierde su función. Tengo autoridad de hablar de eso porque mi mano derecha perdió fuerza la primera semana de septiembre de 2020. Yo estoy poco a poco recuperando, pero no está 100% recuperada. Y por causa de un problema en la columna, se está cerrando el canal medular. Probablemente pase por una cirugía en diciembre, si Dios quiere. Pero, hermano, es impresionante cómo esta pérdida de fuerza y consecuente la mano, los músculos, comienzan a atrofiarse. Todo es problema del sistema nervioso. Y el sistema nervioso está ligado a la autoridad de la cabeza. El cerebro es quien manda. Entonces, cuando el cerebro interrumpe la orden hacia la mano, acontece estas cosas. Nuestro problema es cuando nos desconectamos de la cabeza, de quien nos creó. La mano reseca está ligada al problema del sistema nervioso. Problema de recibir el comando del cerebro. Por tanto, hermanos, no sirve a usted hacer tanta musculación, fisioterapia. Eso no sirve porque quien manda todavía es el sistema nervioso, que es la autoridad. El hombre necesita estar conectado a la autoridad de Dios. Si está desconectado, pierde la función. Nosotros no conseguimos trabajar para Dios, ni trabajar en el descanso. Entonces, gracias a Dios, Dios quiere sanarnos, sanar al hombre de la mano seca. Y Dios curó a ese hombre el día sábado, el día de reposo. Parece una provocación, ¿no? El día de reposo Dios lo curó. Y por no reconocer que Jesús era el Cristo, el Señor del sábado, los fariseos lo acusaron de violar el sábado. Acabamos de leer el versículo 14.
Para los fariseos, ellos observaban los preceptos de la ley. Eso era más importante que salvar vidas. El hombre fue hecho, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para observar el sábado. A partir de ahí, los fariseos pasaron a conspirar para quitarle la vida, para destruirle al Señor Jesús. Versículo 14. Tenían un odio tan grande porque quien viola los preceptos de la ley a sus propios ojos era más importante que observen la ley que salve vidas. Todo está invertido. Gracias al Señor. Nosotros hoy comprendemos correctamente sobre el sábado. El sábado fue hecho para el hombre. Es para que el hombre entre en el descanso de Dios y depender totalmente de Dios. Por eso yo comencé diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo parte desde ese principio. Yo tengo que aprender a tener un espíritu quebrantado, humilde y arrepentido. El espíritu siempre arrepentido, humilde. Nunca creerme que soy alguien. Yo soy simplemente un vaso creado por Dios para que Dios pueda usarme y llevar su obra adelante y yo trabaje y me coloque en el yugo de Jesús para trabajar en su descanso. Este es el significado. Los judíos rechazaron al rey y el rey se vuelve para los gentiles. Versículo 15. Sabiendo de esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Jesús no vino aquí a la tierra para tener fama. No vino aquí en la tierra para buscar su propia gloria. Él no vino aquí en la tierra para buscar publicidad. El hombre gusta de todas esas cosas, de fama, de publicidad, de ser famoso. Dios nos libre de eso. Nuestro rey no vino para eso. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Por el Espíritu de Dios es que Jesús obraba. De la misma forma hoy. No es por mi capacidad que yo actúo, es por el Espíritu de Dios. No contenderá. Dice, a los gentiles anunciará juicio o justicia. Él anunciará la justicia a los gentiles, ya que los líderes de los judíos comenzaron a perseguir a Jesús y a rechazarlo. Comenzaron a conspirar para destruirle a Jesús. Él vio que no servía más, de nada servía quedar ahí, y se volvió a los gentiles. Este fue un preanuncio de que él vendría a los gentiles. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Ustedes vieron que con todo este rechazo, con esta persecución, conspiración para destruirle, para matarle, él no contendió ninguna vez. Él no gritó, no alzó su voz, no anunció en las plazas públicamente. Contrario a eso, dice aquí, la caña cascada no quebrará, ni el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio o la justicia. No sé si entendieron aquí. Jesús, como Hijo de Dios, Dios Todopoderoso, Dios Creador, ¿qué es un hombre al lado de él para rechazar a Jesús? ¿Qué es un hombre
para conspirar contra Jesús. Jesús podría muy bien mandar poderes del cielo y aplastar al hombre. Pero él ni la caña cascada quebrará. ¿Quién es esa caña cascada? La caña en aquel tiempo era para fabricar instrumentos musicales, como una flauta. Y esa caña, cuando se hace una flauta, cuando toca, cuando se interpreta, está siendo usada esa flauta, interpreta una música muy linda. Pero cuando se raja, ya no sirve más como flauta. Ni así Jesús quebrará. Juan el Bautista sirvió en cuanto sirvió, mientras sirvió. Después se rajó, pero el Señor no lo aplastó. ¿Entendieron? Los judíos fueron útiles para Dios en el Antiguo Testamento. Fueron el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que nosotros debemos respetar. Nunca criticar, siempre respetar. Pero ahora no sirve más para los propósitos de Dios. Es como una caña cascada. No toca más. La flauta se quebró, pero Jesús no lo quebró. El pábilo, cuando comienza a humear, hay que apagar. Es mejor apagar. Aquí la gente ya es toda la era de la electricidad. Pero las lámparas de antiguamente, las amas de casa encendían las lámparas, por ejemplo, esos aparatos de queroseno, lámparas de queroseno. Hay alguien acá que de ese tiempo, cuando comenzaba a terminar el combustible, cuando el hombre crea que ya no necesita más de Dios, que el propio pábilo puede iluminar, comienza a carbonizar y a soltar humo. Cuando empieza a humear, ¿qué hace la dueña el ama de casa? Apaga eso, que ya no tiene combustible. Si quema ese pábilo, ya no ilumina más. Entonces hay que apagar, colocar más combustible. Pero Jesús no lo apagó. ¿Entendieron? Aún en medio de tanto rechazo, de tanta persecución, de tanta conspiración, Jesús no aplastó al hombre, no lo quebró. Él ama al hombre. Él quiere darle su misericordia y darle una segunda oportunidad. Aún así, personas tan viles, Él quiere predicar justicia. Y esta justicia va a triunfar. Esta justicia va a salvar a los gentiles. ¿No es así? No quebrará la caña cascada ni el pábilo que humea hasta que saque a justicia el juicio o la justicia. Y en su nombre esperarán los gentiles. Nosotros, amados hermanos, tuvimos esta gran suerte. Los judíos lo rechazaron y esta suerte llegó hasta nosotros. Y a nosotros es anunciada la justicia. Y por el nombre del Señor Jesús entramos en el reino de los cielos. La fe llegó hasta nosotros. Cristo llegó a nosotros. Tenemos que alabar al Señor. Yo voy a terminar por aquí. Vamos a aprender aquí en Europa a trabajar en el descanso. Vamos a aprender el significado del sábado. Vamos a aprender a trabajar en el yugo del Señor. El Señor nos está invitando a tomar nuestro lugar en el yugo. ¿Vamos a tomar nuestro lugar? Quien va a trabajar es Él. Nosotros apenas vamos a dar soporte para Él, como vasos de barro, como la zarza de Moisés, para que Dios pueda hacer su obra aquí en Europa. Porque nosotros no tenemos capacidad, no tenemos poder para eso, pero Dios puede. A Él
Le interesa concluir esta era y está concluyendo no solamente en América del Sur, también está sucediendo y tiene que suceder aquí en Europa. Aquí las iglesias de Europa vamos a hacer este soporte para que Dios pueda trabajar en nosotros y cada uno de nosotros vamos a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor y decir, Señor, yo me presento a ti. Si el Señor quiere que vaya a las calles cada día, orar por las personas, yo no tengo mucho coraje, pero yo digo una cosa, yo tampoco tenía coraje, no tenía valor. Yo voy a dejar escapar, abrir mi boca y dejar escapar esta frase. ¿Puedo orar por ti? Cuando escapó ya no tengo más cómo recoger. ¿Puedo orar por ti? La persona dice sí, puede, y ya. Entonces hay que orar, no tenemos otra manera. Entonces vemos ahí el Espíritu trabajar. Aquí en Europa vamos a hacer eso. Usted puede ser útil. Usted es un vaso de barro, es una zarza. Deja el fuego trabajar. Deja el poder de Dios. Vamos a trabajar en el descanso. Usted verá al Espíritu esparciéndose por toda Europa. Va a hacer su obra. Si todos nosotros demos este soporte para que Dios trabaje, vamos a trabajar en el descanso. Dios bendiga a todos ustedes. Amén.